hemos decidido que este foro, que hoy de alguna forma se ha reunido por primera vez, se constituya de manera permanente, nos reunamos de manera sistemática, de manera periódica, y que a la vez el foro sea una base fundamental para esos dos grandes pactos que yo quiero conseguir en cuanto a la reducción de emisiones difusas y en cuanto a la viabilidad y fuerza de la agroalimentación en su conjunto. Este tipo de polémicas llevadas demasiado lejos a quien favorecen es a quienes las promueven o a quienes de la carne intentan obtener carnaza política. Yo lo que he propuesto y lo que voy a hacer a partir de ahora es promocionar al sector, defender al sector de la mano del sector y decirle al mundo que aquí se produce una carne de excelente calidad. De una polémica tenemos que conseguir una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué sentido? En que se ha puesto la ganadería en estos momentos a los ojos de la sociedad, y lo que tenemos que conseguir es que la ganadería realmente haga copia de otros sectores, incluso propios, que han sido un éxito. Todo que sea crear mesas de trabajo, todo que sea colaborar y todo que sea el ver soluciones, pues ahí Asaja va a estar. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan a partir de ahora. Todo que sea en beneficio de la agricultura y la ganadería, por supuesto, ahí vamos a estar, y si así lo vemos, la apoyaremos con seguridad. En Aragón no hay macrogranjas. Estamos hablando que en Aragón la media de animales en cerdos, por ejemplo, estamos hablando de 185 UGM, que eso equivaldría a unos 1000 y pico cerdos aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, creo que es un sector sostenible, es un sector que fundamentalmente lo trabaja el modelo de agricultura y ganadería familiar.